Bueno, esto dice que estamos ya en vivo. Déjenme buscarles aquí a Cinzia. Un momentito aquí para estar con ella directamente. Si alguien está ya en la transmisión, por favor me indica si el audio está a punto, si todo se escucha correctamente. Nada, bienvenidos a un nuevo episodio de Dante Viral. Este es el episodio número 5. Vamos a estar conversando nuevamente con Cinzia Ricciuti, que es la Virgilia de este programa, Dante Viral, episodio 5. Vamos a estar hablando de la soberbia. Como ustedes saben, me toca ponerme la gorra de productor y recordarles que este es un espacio que nosotros hacemos con mucho esfuerzo, mucha dedicación. En el caso de Cinzia, con mucho estudio tras bambalinas. Y bueno, estamos haciéndolo de una manera gratuita, trayéndolo a ustedes básicamente para el deleite del conocimiento. Lo único que le pedimos es, por favor, denos el like, denos el famoso like que nos permite en los diferentes algoritmos pues posicionarnos. Y una vez esté grabado el episodio, por favor reenvíenlo a aquellos que ustedes crean que puedan estar interesados de manera de crear eco. Como ustedes saben, este programa Dante Viral es una coproducción entre Radio Viral y Letra Libre de Cinzia Ricciuti. Y en ese sentido, pues los invito también a ir a Dante Viral. La parrilla de Dante Viral ha ido creciendo. Tenemos ahora no solamente Dante Viral y A ver, cuéntame más, sino tenemos un programa dedicado al Bitcoin y a las criptomonedas, el Bitcoinator. Entonces, bueno, la parrilla ha ido creciendo. Como ustedes saben, son proyectos bastante modestos, pero con mucho cariño, con mucha dedicación. Y la idea es esa, pues que ustedes nos hagan eco, nos den los likes, nos sigan en las redes a Radio Viral, Radio Rayita de Abajo Viral en Instagram, Bitcoinator en Instagram también. Y en el caso de A ver, cuéntame más y Dante Viral, saber que no solamente los transmitimos en vivo por Facebook y por Instagram, sino también en YouTube, en la cuenta de Vicente Forte. Van a conseguir un playlist completo donde van a conseguir todos los programas de toda la programación y toda la parrilla de Radio Viral. Entonces, bueno, bienvenidos a los que nos están viendo en este momento, a Corina, Ricardo, un saludo, muchos cariños. Y bueno, vamos a entonces a contactar con Cinzia para empezar a conversar el tema de hoy, que es un tema súper extenso, súper amplio, súper interesante. Todavía no veo a Cinzia por aquí. Vamos a ver. Esperemos a que se una. Ya la estoy solicitando. Vamos a ver si ella sale por allí. Entonces, bueno, les comentaba que el programa de hoy es el episodio número 5. Y vamos a estar hablando de la soberbia en la Divina Comedia, específicamente en el infierno, y también vamos a tocar el punto del purgatorio. Hola, Cinzia, buen día. Hola Vicente, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está todo? Ya que estoy Todo bien, gracias. todo ¿Se me bien. oye bien? Yo estoy un poco bajito, pero tú sabes que creo que soy yo. Entonces creo que es el micrófono. ¿Tú cómo me escuchas? ¿Bien? Yo te escucho perfecto. Sí, tú a Okay. mí, Yo muy lo que voy a bajito. hacer es buscar unos audífonos. Déjame ver. No, simplemente voy a desconectar aquí para no la transmisión. Ahora me sigues escuchando bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Nada, aquí contándoles a la gente que ya este es el episodio 5 y que este tema está sobre el de la soberbia, Sí. que como cuando lo hablamos, bueno, tú me comentabas que es un tema bastante extenso, y antes de que arranques allí nos cuentes todo sobre la soberbia, yo quería decir, pues abrir diciendo que revisé mis notas de
de mis clases contigo y me puse a estudiar Sí, un poquito para repasar. Y sabes que hay algo bastante curioso con el tema de la soberbia, que es que en inglés mucha información, mucha información se consigue en inglés. Por eso es que yo le recomiendo a la gente 100% la lectura profunda que tú haces de la Divina Comedia, porque es una de las pocas fuentes y análisis que hay en español así de es. altura, pues digamos, ¿no? Entonces, Gracias. en inglés hablan de pride, que viene siendo como una traducción de orgullo. Entonces, en inglés hablar de pride tiene una connotación, como también lo es en español orgullo, que puede ser enfocado hacia algo negativo, un orgullo, ¿sabes? Malsano, podemos decirlo así, y también tiene que ver cuando tú haces una obra o haces algo positivo de lo que te sientes orgulloso. Entonces tiene esa doble connotación, igual que en español, que descubrí ayer que orgullo no es originaria del francés, la palabra orgullo. Pero en el caso de la soberbia, y allí aquí te doy así para que arranques con la soberbia, al parecer es ese sentimiento, al parecer no, es ese sentimiento donde tú te pones por encima de los demás, pero siempre implica como un desprecio hacia el otro, implica como un rechazo, como un rebote. Entonces no me parece gratuito que se hable de la soberbia en la Divina Comedia, en vez de pride, en vez de orgullo. Que Sí, bueno, de hecho, se habla de pride en inglés para ese pecado capital. Es decir, no sé por qué, no sé si no exista otra palabra en inglés más adecuada para la soberbia, pero en español definitivamente son dos cosas distintas, aunque digamos que son tipo hermanos, o sea, son dos sentimientos hermanados, pero el orgullo no necesariamente tiene la connotación negativa que siempre tiene la soberbia. O sea, la soberbia, fíjate que la misma palabra, no sé bien cuál es su origen etimológico, pero la misma soberbia, o sea, te habla justamente de lo que tú acabas de decir, de estar por encima de. O sea, el soberbio, fíjate que cuando tú te sientes orgulloso de un logro, no necesariamente ese orgullo tiene que estar supeditado a otros, o no nace necesariamente por la comparación con otros. Tú puedes estar orgulloso de un logro tuyo e inclusive uno a veces está orgulloso de logros que no son propios, eh, pero digamos que que es una cosa completamente independiente. En la soberbia es necesaria la relación. Es decir, no hay soberbia si no hay mínimo dos personas. ¿Comprendes? Y normalmente los pecados son así, porque los pecados, obviamente siempre que yo hablo de pecados, etcétera, etcétera, como siempre aclaro, estoy hablando dentro de la obra de Dante, ¿no? O sea, aquí no sé, esta no es una clase de catequismo, no, porque tú sabes, por si sí, acaso, sí, aviso sí, por si sí. acaso. Pero lo que quiero decir es que cuando estamos en presencia de un pecado, normalmente estamos en presencia de algo bien peculiar porque es algo que tiene radicalmente que ver con uno, pero normalmente también tiene que ver con el daño que uno le puede hacer a los demás. O sea, tiene esta ambivalencia. Y obviamente hay pecados en los cuales la participación de los otros es mucho más importante, es decir, que no existiría pecado si no existieran los otros, mientras que hay pecados que pueden existir más o menos solos. Yo diría que dos en particular, estamos hablando siempre de los pecados capitales, es decir, Sí. de los 7, de la lista de 7 que son la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula y la pereza. Yo diría que en cuanto a lo individual, la gula y la pereza, o sea, son pecados que bien pueden cometerse casi sin la participación de nadie. Pero todos los otros que nombré, la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, dígame la envidia,
la lujuria, necesitan de la participación de otros. Entonces, es perfecta la definición que diste antes. Para que haya soberbia, debe haber un sentimiento de superioridad. Es decir, yo soy superior al que pongo por debajo de mí. Normalmente cuando hay una soberbia endémica en la persona, todos son inferiores a él. O sea, no hay nadie superior. Y entonces, bueno, eso es un poco, sí, hablando de eso, sí. Sí. Sin embargo, cuando hicimos ahí, pasamos el infierno ahí juntos, eh, no hay un círculo dentro del infierno para la soberbia, eh, a pesar de que está dentro de esos 7 pecados capitales. Después en el purgatorio sí, lo hablamos en un ratito, pero en el infierno como tal no lo hay. Y yo pienso que un análisis que es como de ciencia, pues es algo que yo nada más te lo he escuchado a ti y que es como de tu propia cosecha, es el tema de esta soberbia que corre tras bambalinas, vamos a decirlo así, metafóricamente, en todo el infierno y que es como la base, el sustento de los demás pecados. Entonces sí me gustaría que nos hablaras un poco de eso, porque uno cuando pasa al infierno la Divina Comedia, sobre todo cuando lo pasa sin una lectura profunda, una lectura acompañada, uno se podría preguntar, bueno, ¿y dónde está la soberbia aquí? O ¿por qué no hay un círculo de la soberbia? O ni siquiera considerar lo que estoy diciendo que es la teoría tuya que se adecua perfecto, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que hay algo que es muy interesante y es que normalmente varios de estos pecados se unen en un mismo pecador. Es decir, es muy difícil encontrar un solo pecado capital y ya. Normalmente los pecados capitales vienen como ayudarse los unos a los otros. Son como un pequeño conglomerado y vienen como a apoyarse los unos a los otros. Pero claro que hay pecados capitales que son más graves que otros. De hecho, como tú bien sabes, y bueno, le decimos a los que nos escuchan, el infierno no es todo igual. Es decir, no todos los que están en el infierno pasan por las mismas penas, no todos los que están en el infierno viven la misma tragedia. Hay zonas más trágicas que otras y las zonas más trágicas serán obviamente las zonas donde los pecadores cometieron los pecados más graves. Significa que hay como una escala. ¿Qué pasa con la soberbia? Que la soberbia es el peor de todos. De todos los que nombramos, la soberbia es el peor. De hecho, no tanto hablando del infierno, pero ya brincando al purgatorio, en el infierno, tienes toda la razón, no encontramos un círculo específico para los soberbios. Y esto es una genialidad absoluta de Dante. ¿Por qué? Porque Dante aprovecha y en cada círculo o en muchos círculos va poniendo a una serie de soberbios que además cometieron otro tipo de pecado que supuestamente están pagando, por ejemplo, el pecado de la blasfemia o el pecado de la ira o el pecado, supuestamente están pagando por la blasfemia, están pagando por la ira, pero en realidad lo que los llevó a ser blasfemos o lo que los llevó a ser iracundos fue la soberbia. Entonces, muy inteligentemente Dante esparce por todo el infierno este pecado. No hay, voy a decir algo bastante comprometedor, pero no hay pecado sin soberbia, porque cuando tú te comportas de esta manera defectuosa,
tú en algún momento antes del comportamiento, en algún momento tú te debes sentir invencible. En algún momento tú debes sentir que puedes engañar a otro. En algún momento tú debes sentir que te puedes vacilar a alguien. En algún momento, y ya todas estas cosas que estoy diciendo implican que tu relación con el otro es ¿de qué? De desprecio. ¿Lo logras ver? O sea, Sí. logras ver esta cosa. Entonces, bueno, la soberbia está, o que te puedes salvar. Por ejemplo, se me viene a la mente un goloso, la gula. La gula que digamos que pasa siempre por ser uno de los pecados más, tú sabes, Sí, más ligero. tranquilos, menos graves, pues. O sea, hasta Ujú. un goloso, una persona que se come 7 tortas, es un soberbio, porque en ningún momento pone en duda, por ejemplo, la salud de su cuerpo. Se siente Mm, invencible, mm, ¿comprendes? O sea que ujú. siempre, la soberbia siempre está allí latente, todo el tiempo. En cambio, en el purgatorio, como te decía y como tú lo viste conmigo, la soberbia está representada, Dante la representa. ¿Y por qué te decía que es el pecado más grave para Dante? Porque Dante pone a los soberbios en la base del purgatorio, o sea, bien abajo. Y como tú sabes, mientras más abajo estás, más duro pecaste, más grave fue tu pecado porque tú estás más lejos de Dios. Ujú. Estás, obviamente, mientras más te acercas al cielo, más cerca estás de Dios, mientras más abajo estás en la Claro. montaña, más lejos estás, ¿no? Entonces sí, la soberbia es una cosa muy grave y bueno, y tiene implicaciones gravísimas en todo tipo de relación. Y tiene implicaciones gravísimas para el soberbio también. Y a la luz de hoy, sí, Chinche, porque yo te escucho hablar y verdaderamente cuando tú te pones a analizar, a pensar estas cosas sobre los 7 pecados capitales en general y en la soberbia en particular, tú no sientes que, no sé si son ideas mías, no me quiero poner ahora de, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, pero tú no sientes que hoy en día se aligera un poco eh, el tema de tomar a la soberbia incluso como vamos a hablar de banalizarla, como hacerla, bueno, es soberbio y es algo como que ya al decir que alguien es soberbio es como raya así casi que en lo positivo, casi. Ah, claro. Bueno, sí, porque se confunden las premisas. O sea, tú sabes, como a veces mucho digo en clase, cuando la premisa está equivocada, todo el discurso se cae. Entonces, si tú le das una connotación positiva a la soberbia, al concepto de soberbia, ya todo tu discurso está caído. No digo tú, digo en Sí, general, sí. alguien que piense que la soberbia es algo positivo, todo su discurso ético y moral se cae completamente. Y sí puede estar pasando lo que tú dices. Y no pasa solamente con la soberbia, pasa con todos los pecados capitales que, como hemos dicho, porque lo que pasa cuando tú usas esta jerga, o sea, cuando tú usas, por ejemplo, la palabra pecado en esta época, se encienden todas las alarmas. Se encienden todas las alarmas habidas y por haber, porque obviamente la espiritualidad está vista de otro ángulo hoy en día y la religiosidad está bastante en crisis. Entonces, Ujú, cuando tú hablas de pecado, inmediatamente la gente no se siente aludida. Pero cuando ujú, tú empiezas a hablar de fractura, empiezas a ujú, hablar de problemas psicológicos, no patología, problemas, conflicto, conflicto psicológico, etcétera, ya la gente se empieza a sentir más atraída a tu discurso. ¿Por qué? Porque son temas mucho más actuales. Los, las fracturas capitales, para llamarlas de alguna manera, están muy poco de moda hoy en día. ¿Por qué? Porque, ayúdame, Vicente, porfa, cuando la gente escribe, etcétera, porque yo no ujú. veo bien aquí. Es decir, a mí
algunos me aparecen, otros no, y no puedo saludar, no, ¿sabes? Estoy medio en crisis aquí con este asunto de la lectura. Dale, Ajá. dale. Entonces, ¿qué pasa? Que se, se le da menor importancia a todas estas cosas de la que realmente tiene. Tienes toda la razón. Sí, fíjate que Se aquí banaliza. dice Corina, pasa que la soberbia usa muchas máscaras, dignidad, orgullo, valor, respeto, y así puede ser difícil de identificar, ¿no? Dice ella, ese es un comentario. Perfecto, tiene toda la razón. Dependiendo, hay algunas que nombra que más que las otras, pero ella tiene mucha razón, porque los conceptos, hay una parte entre concepto y concepto, siempre hay como una zona líquida, como diría Bauman. Hay una zona líquida en la cual uno no sabe bien dónde está pisando. Es como una especie de arena movediza, ¿sabes? Que dónde se acaba, por ejemplo, el concepto de valor, digamos, del valor en cuanto en contrario a la cobardía, pues, lo contrario a la cobardía, dónde termina el valor y dónde empieza la soberbia. Y yo creo que un mecanismo perfecto para individuar dónde está la soberbia, cuándo se acaba la dignidad y empieza la soberbia, es cuando se te prende la alarma del abuso que están cometiendo contra tuya el soberbio. O sea, por lo que tú dijiste al principio, porque el soberbio se pone por encima de los demás. ¿Cómo sería una manera perfecta de individuar a un hombre, a una persona realmente valorosa, realmente digna, cuando sabe ser humilde? Humilde en el buen sentido de la palabra. Humilde en el sentido de la dignidad, no en el sentido del coleto, ¿sabes? No, no en ese sentido. Cuando tú encuentras eso, de hecho, en el Purgatorio vemos que Dante pone ejemplos de humildad en la cornisa de la soberbia, justamente por eso, para que cuando tú te encuentras con el concepto o con la imagen completamente contraria a lo que estás teniendo, tú te despiertas. Te despiertas y dices, ah, ves, este tipo es un soberbio. Este tipo no es un tipo digno. Siempre además recordando que en la Divina Comedia, cuando Dante la escribió, ¿cuál fue, Vicente, uno de los faros de Dante para escribir esta obra? Digo, a nivel filosófico. O sea, ¿quién fue uno de los autores que más o sea, ¿cuál es el sustento filosófico de esta obra? Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Entonces, en la Ética Nicomaquea, Aristóteles habla de estas cosas y habla de los extremos y del centro, ¿verdad? La cuestión del centro. Entonces, es eso. Pero absolutamente Corina tiene toda la razón. Las máscaras son el caballito de batalla de todas las fracturas capitales del hombre. O sea, en el sentido, no, es muy difícil encontrar una persona fracturada y con el goce de la fractura, porque además hay gente que goza con hacer ciertas cosas, es muy difícil que lo reconozca. Normalmente las personas nos ponemos máscaras. Entonces sí, la soberbia tiene varias máscaras. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pero, Sí, porque cuando uno inicia el viaje del infierno, pues todo digamos que la atención, ¿no? Iba a decir el peso, pero no es el peso, es la atención, está dirigida a los otros pecados, pero tal y como tú estabas diciendo, verdaderamente que el paso previo, quizás hasta tácito para poder ser un iracundo en ciertas oportunidades, o ser un envidioso, o ser un lujurioso, es siempre poner en menosprecio al otro. Ni siquiera
pienso que pueden haber casos en los que tú no es que te pongas, el soberbio no es que se ponga en un estado superior, sino que eso es una consecuencia de poner al otro en un estado inferior, es un menosprecio, pues el otro no está siendo de ninguna manera considerado en eso que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Y por eso en el purgatorio, a mí el purgatorio yo siempre lo digo, todo el mundo, bueno, no sé, no voy a hablar todo el mundo, no voy a generalizar, pero la mayoría de las personas se ven movilizadas a la hora de Dante la Divina Comedia por el infierno. Yo fui el primero. Y el infierno se vive, ¿sabes? Como una aventura genial y es una maravilla, pero después tú llegas al purgatorio y dices, no, ya va, esto es otra cosa, ¿no? Hecho además a propósito, sí, por Dante. Y en el purgatorio, hasta ahora, a lo mejor cuando llegue al paraíso contigo, diré que me gusta el paraíso, pero... eh, Seguro, seguro. Por ahí tengo, ahí veo que está Angelina, Angélica. Ella ya está terminando el paraíso conmigo, imagínate tú. Lástima que no puede hablar, pero un día podemos hacer un en vivo con mis alumnos. Eso deberíamos, ¿verdad? va a ser con ustedes inclusive, o sea, ¿No? con Corina, contigo. Va a ser muy Ponemos todos los interesante. grupos ahí. Pero Angelina está absolutamente fascinada con el paraíso, sí. Mira, ahí Ah, está hablando, ahí la veo. dice, Seguro, seguro, dice. seguro. Ok, bueno. Pero, ajá, pero decías del purgatorio. Sí, que el purgatorio hasta ahora es el que más me gusta. No es el que más me gusta, o sea, he empatizado mucho con todo lo que sucede allí. Dice Angélica, el paraíso es lo máximo. Bueno, ya voy para allá, Angélica. Entonces, la cuestión es que en el purgatorio, la soberbia, a mí me parece que está representada de manera genial. No sé si tú quieres que yo diga más o menos. Dale, Bueno, pero dale, yo feliz. Tú sabes que yo el, te- disfruto más cuando hablan ustedes que cuando hablo yo. Tú lo sabes. Así que dale, tranquilo. Ajá. bueno, el tema es que están estas personas purgando y la manera en que están purgando es soportando en sus espaldas una piedra, un peñasco muy, muy, muy pesado y están doblados. Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos? Tú nos comentabas que el purgatorio los cantos del purgatorio son muy visuales, donde la vista es una cuestión muy importante, ¿no? Que ese es un temazo Absolutamente. que vamos a hacer un programa sobre eso porque es maravilloso. Pero entonces, Espectacular. espectacular. Y están estas personas viendo hacia abajo, ellos no pueden ver sino simplemente hacia abajo, qué es lo que ellos hicieron. Me acuerdo cuando lo dijiste y todo, qué es lo que ellos hicieron, que era mirar desde arriba, mirar a otros que estaban abajo. Entonces ahora ellos no pueden subir la mirada. O sea, es como una pérdida también de esa capacidad de lo que estamos hablando, de menospreciar al otro, ¿no? Que, Sí, que, y- sí, absolutamente. Ellos no pueden mirar cómo andan los soberbios por la vida. Los soberbios siempre te miran del hombro así, o sea, como del hombro para abajo, ¿entiendes? O sea, ellos andan siempre, ¿sabes? Como unos gallitos de pelea, digamos. Aquí estoy yo, aquí llegué yo, el más inteligente, el más guapo, el más rico, el que se la está comiendo. En el purgatorio pasa todo lo contrario. Ellos no pueden, depende además, Dante muy inteligentemente pone todos los soberbios juntos, pero no todos los soberbios tienen la misma carga. Es decir, hay soberbios que tienen las lajas de piedra que llevan son menos pesadas que otros soberbios, dependiendo de cuán soberbio fuiste. Pero hay algunos soberbios que están completamente doblados. Y yo te aseguro, Vicente, que si tú te consigues una persona que está completamente doblada en la vida, tú no te imaginas la soberbia nunca. O sea, la imagen de la soberbia siempre es espalda erguida, ¿sabes? O sea, aquí estoy yo, ser, tú sabes. Y otra cosa fundamental de la pena en el purgatorio, que no es pena, como tú dijiste muy bien, de la purga, es decir, del pago que tú estás haciendo, es que la soberbia pesa mucho.
decir, una cosa que nunca consideramos de los pecados es que pecar es un trabajo. Pecar implica un grave esfuerzo. Nosotros hoy en día tenemos tan trastocado el concepto de maldad, bondad, el concepto de inteligencia, que la intercambiamos con astucia. Es decir, digamos, una confusión tan grande de conceptos que nosotros juramos que los que están en esos menesteres, es decir, que la gente, los soberbios, los envidiosos, etcétera, ellos están bien. Tú de hecho hablas con la gente y la gente te dice, no, pero ese tipo está perfecto, ese tipo está chévere, ese tipo no sé qué, esa es un poco la imagen que se tiene de este tipo de personas. Pues no, no es así. O sea, no es así por lo menos para Dante. Para Dante no es así. Porque tú, cuando eres soberbio, te cansas. Tú sabes lo que es estar todo el día por encima de todo el mundo. Hazlo, inténtalo. Inténtalo psicológicamente. Yo siempre les digo a ustedes, hagan este ejercicio mental. Ponte desde la mañana a las 7 que te paras hasta las 10 de la noche que te duermas. Imagínate un día así. Imagínate un día, hoy voy a ser superior a todo el que se me cruce. Voy a despreciar a todo el mundo. Esa broma implica un esfuerzo mental inmenso, un discurso interior latente e infinito, porque tú mismo te tienes que estar autoconvenciendo todo el tiempo porque tú, tú sabes que eso no es verdad. Porque otra cosa del pecado es que el pecado es el nido de la falsedad. O sea, cuando tú estás pecando, tú estás en contra de tu propia armonía. Porque acuérdate que la Divina Comedia no es, lo que siempre les digo, no es una obra moral. No tiene nada que ver con el deber ser. Es decir, aquí no se castiga a la gente porque fue, ay, qué malo que fue, mira qué daño que hizo, ay, qué feo. No, 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 no. Se trata simplemente que esa gente fue infeliz, infeliz. De hecho, en Venezuela, y no sé si en otras partes de habla hispana, pero en Venezuela la gente mala le decimos, eres un pobre infeliz. Fíjate. O sea que en la maldad está germinando todo el tiempo la falta de felicidad. Y este trabajo constante del soberbio lo cansa especialmente por la mentira. ¿Por qué? Porque el jefe de todos los malos y el jefe de todos los soberbios y el papá de los helados de todo este asunto, que es Lucifer, es además el rey de la mentira, es el rey de la separación, es el rey que te fractura por dentro. Por eso en clase hablamos de fractura, la fractura, tú no estás en armonía. Bueno, esta laja, esta piedra, inténtenlo, un día inténtenlo y van a ver que van a llegar en la noche con la cervix completamente adolorida. Porque claro, y además especialmente si uno, todo el mundo, todos somos soberbios en algún momento. Es más, yo siempre le digo a mis alumnos, en algún momento del día todos pasamos por los 7 mercados capitales en algún momento. O sea, en 24 horas. O sea, hacemos el recorrido. Y también por las virtudes, porque los pecados tienen el espejo de las virtudes, ¿no? Obviamente. Somos un poco de todo, todos somos soberbios en algún momento. Bueno, cuando hagan un análisis, háganse un autoanálisis, por ejemplo, lo que acaba de decir Corina, cuando te pones la máscara del digno y en realidad estás despreciando a medio mundo.
y yo soy el más bello y yo soy el papá, el papito, el papaíto, porque yo no me equivoco nunca, fíjate qué digno soy. Yo nunca rompo un plato y ustedes todos rompen la vajilla completa. Después de que haces ese ejercicio muchas veces ya vas a ver el cansancio. Igual, y estos tipos en el purgatorio están cansados. Y lo peor, lo que tú acabas de decir, es que están ciegos, pero no porque no pueden ver, sino porque Ujú. no tienen la movilidad corporal para levantar cabeza. Ninguno de ellos puede ver a Dante, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, Dante, si mal no recuerdo, habla con uno y él nunca lo puede ver, o sea, eh, no, como tú dices, no porque carezca de visión, sino porque no puede levantar la cabeza, o sea que la comunicación, digamos, con el otro se rompe, que pasa en la soberbia, justamente, no hay comunicación. Exacto, exacto. Y Dante es tan sabio que Dante se agacha para hablar con ellos. Pues fíjate que hay una representación directa y absoluta de la humildad. Es decir, Dante se agacha para hablar con ellos y les muestra, pero sinceramente además, les muestra una solidaridad y una empatía increíble, que fue la que ellos nunca tuvieron en vida. Pero ¿por qué hace esto? ¿Y por qué en el infierno no lo hace? En el infierno no hace nada de eso. ¿Por qué lo hace en el purgatorio? ¿Por qué se agacha para hablar con los soberbios? Bueno, Porque en el, ajá, no, dime. Iba, porque en iba a el decir. purgatorio ya no estamos en presencia de la soberbia. Ujú. O sea, en el Ah, purgatorio los soberbios se están purgando, pero ya no son soberbios, a diferencia del infierno. ¿Cuál es la diferencia entre el purgatorio y el infierno? ¿Cuál es el meollo del asunto del infierno? sí, en el infierno no hay salvación, o sea, ya ahí están, y en el purgatorio ya están salvados prácticamente, lo que están es haciendo el trabajo para ir a donde le corresponde, que es el paraíso, ¿no? Exactamente. Aquí dice Corina, vamos a ver si lo puedo leer, porque el que está con alguien soberbio también cansa mucho. Es que estar con alguien soberbio también cansa mucho, dice. Uno se siente cargado, culpable, de una manera muy visceral, sin entender muy bien por qué. O sea, sí, verdaderamente. Eso es lo que hablamos antes, que los pecados no son unívocos. Es decir, el problema con los pecados es que necesitan de una relación, ¿entiendes? Es decir, la víctima, en este caso, que es lo que Corina acaba de decir, Corina acaba de describir a la víctima de la soberbia, ¿no? Creo yo. O sea, la persona, ¿cómo se siente la persona que está todo el tiempo en presencia de un soberbio? ¿No? Terrible. Incluso entiendo que lo que dice, y ya aclarará, es que no solamente el que es víctima de la soberbia, sino que el que no es víctima, pero comparte, digamos, una vida común con un soberbio. Entonces, Exacto, exacto, sí, víctima en ese sentido, víctima en el sentido de que te tienes que calar el comportamiento del soberbio, o sea, que te lo exacto. cala. Víctima en ese sentido. Y Sí, efectivamente, ella dice sin entender muy bien por qué. Claro, claro, ¿cómo lo vas a entender si el soberbio todo el tiempo te está despreciando y está haciéndote sentir que vales menos? A un cierto punto se te nubla el entendimiento, ¿no? Víctima claro, no solo como depositario, sino como testigo, le dice aquí Corina, ¿no? Y sí, Angelina dice, en el infierno son condenados, en el purgatorio son penitentes, exactamente. exactamente. En- Mm. Entonces, pero aquí hay una cosa que aprovecho lo que Corina está diciendo, que me parece súper interesante para aclarar una cuestión de Dante, ¿no? En cuanto a Dante. A mí lo que me gusta mucho, bueno, a mí me gustan muchas cosas de Dante, ¿no? Pero lo que me gusta mucho de Dante en cuanto a esto es que
tú cuando te encuentras con un soberbio o cuando te encuentras con un pecador en el infierno, Dante nunca te habla de su víctima. Es decir, ¿verdad? uno no sabe nunca nada, es decir, la Divina Comedia no es no es una cuestión de chisme, de cotilleo, de mira lo que le hiciste a este, mira lo que le hiciste al otro, el otro quedó llorando, el otro quedó medio muerto, el otro quedó nada. Él se concentra única y específicamente en quién, Sí, en el actor del pecado. en el actor. Esto nos dice que la verdadera y primera víctima Mm, es el que comete la acción. mm, Y esta cosa que parece tan simple es realmente salvadora. Salvadora o condenatoria, depende de cómo uno la vea. Sanadora o terrible. ¿Por qué? Porque la Divina Comedia está basada en el concepto del libre albedrío. Y todo depende de ti. Todo depende de ti. Todo lo que tú hagas. Y el verdadero, la verdadera víctima, la más profunda víctima del comportamiento es el que se mm. comporta. Porque es una manera también, yo siento que Dante en algún momento dijo, mira, ya va, vamos, paren aquí la cuestión. Aquí ya paren de estarle, aquí que cada quien asuma su barranco, para decirlo en términos más coloquiales, asume su barranco, su responsabilidad, ustedes son libres, ustedes tienen opciones, ustedes escogen, pero así como son libres, son responsables y ya está culpando a Dios. Porque si bien Sí, Dios absolutamente. es la luz, es la gracia, es amor, todo lo que se plantea en la obra, él no tiene nada que ver con lo que tú decidiste, o sea, deja de estar, que creo que ese es el problema de la soberbia como base infernal, o sea, como base en el infierno, que yo ponía en la cuestión invitando a la gente, que es que sí, no hay un círculo, como decíamos, pero es que es la soberbia de decir, Dios es todopoderoso y permitió que yo hiciera esto, o porque a mí me pasó esto, o la culpa no la tengo yo, la tiene el otro. Por eso es que esas personas no tienen salvación, por eso es que del infierno no se sale, que es algo que todavía me sigue causando mucha angustia. Pero ya en el purgatorio es otro tema, pues agarras, y ya el que está en el purgatorio entendió esto, entendió bueno, no, es que no lo entendió. Hubo siempre como un arrepentimiento, un estado en el que tú sabías, no eras inconsciente, y entonces estás, como dice Angélica, penando con tu lajita. Y otra cosa que me llamó la atención que comentabas es que por cierto tú hacías un ejercicio en ese canto y me decías, bueno, ¿y cómo están? No sé si fue en ese canto, pero en esa grada, pero fue una que me decías, ¿y cómo están ellos? ¿Están sufriendo? Y entonces yo, sí, están sufriendo por la Lightning, no, Tan no, bravísimo. Era en la cornisa de la ira. Que te ajá, pregunté, ¿y están bravos ellos? ¿Están bravos? ¿Cómo están? Y tú dices, bravísimos están, ¿te acuerdas? Eh, sí, y yo te dije, Vicente, tú sigues en el infierno, ya sí. llevamos como 10 cantos en el purgatorio y tú sigues en el infierno. Bueno, Porque, en la soberbia claro, porque, igualito, porque porque uno no, dice, porque en el purgatorio, ajá, sí, dime, porque uno sí, sí, porque dice, uno dice, bueno, están con esa laja sufriendo, como que la respuesta natural, ¿no? Pero no, ellos están, no sé si felices, no me atrevo a decir felices porque están cansados, están agobiados, pero saben que eso es lo que tienen que hacer para poder ir a donde deben ir, versus los del infierno, que no hacen nada. Tú le preguntas a los seres infernales, bueno, ya nosotros nos metimos en el infierno, le preguntas y le dice, mira, pero ¿por qué tú estás aquí? No, porque yo hice esto por el otro, yo hice esto porque Dios lo permitió, que también uno inicia la lectura de la obra. Cuando yo inicié la lectura de la obra, hay algo de eso. Que me acuerdo que te preguntaba mucho y tú me decías, sí, siéntate tranquilo,
no es así, porque yo te preguntaba, bueno, Chinche, pero ¿por qué si Dios permite estas cosas? ¿Por qué existe el infierno? ¿Por qué la puerta del infierno está abierta? Si nos ama, ¿por qué no nos pone y no deja que esa gente salga? Pero es eso que tú estás diciendo, pues pensar así es soberbia per se. Es Sí, decir, porque además, y además es muy infantil. O sea, es un ujú, concepto muy infantil. O sea, es el hecho de que yo no decido nada, al final del día todo lo decide Dios, al final todo lo que pasa, pasa por Él, y si Él quiere lo evita, y si no, no, pero lo que pasa es que tú eres una creación de Él, ponte tú, en tal caso, pero tú eres un ser completamente independiente, es como tu hijo. O sea, cuando tu hijo tenga 35 años, tu hijo no va a poder seguir diciendo, o sea, se le cae un vaso para el piso y dice, no, eso fue Vicente, eso fue mi papá que me hizo caer el vaso. Oye, pero si yo te acabo de ver, que fuiste tú. O sea, que se te cayó a ti. ¿Qué tiene que ver Vicente con eso? No, porque él es el que tiene el poder, porque él me creó. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, el que tiene que agarrar el vaso bien eres tú, no tu papá. Perdóname. Claro, estoy haciendo un ejemplo completamente básico, ¿no? Pero por ejemplo, en tantas cosas que uno no se toma su propia responsabilidad. Entonces, por lo menos por lo que respecta a la Divina Comedia y para no meterse en temas que pueden ser muy opinables, para Dante, el fulcro fundamental, digamos, la columna vertebral de este asunto es la libertad. O sea, la columna fundamental de esta obra es la libertad, aunque parezca mentira. Y aquí nada pasa si no es porque alguien fue libre de hacer, de mm, dejar de hacer más, de hacer menos, porque luego cada pecado tiene que ver con cuánto amor le pusiste a una cosa equivocada, por ejemplo, o cuánto poco amor le pusiste a algo que le tenías que poner más amor, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la soberbia es un exceso de amor por nosotros mismos, para Dante. no, Para yo te estoy Dante, escuchando. para Dante, ¿me escuchas? Sí, sí, que te estoy escuchando y se me erizan los pelos porque yo me imagino que si uno se parara en la mañana y dijera, bueno, yo soy libre, yo soy una persona libre, vamos a ver qué voy a hacer hoy con esto. Yo estoy seguro que ya muchas de las decisiones que uno toma, que como tú decías, pasa por el infierno, el purgatorio, el paraíso el mismo día, serían totalmente diferentes si uno asumiera que no está a la deriva de las circunstancias o de algo, en el caso de lo que hablábamos Dios, pero ese creo que es el punto de Dante. No, mira, tú eres libre y vamos a ver qué haces tú con eso. Ni siquiera dice vamos a ver, sino tú haces lo que tú decides con eso y eres responsable en consecuencia también, ¿no? Entonces, Absolutamente, claro. Una cosa no puede ir desligada de la... Es verdad, no, sí puede ir, desligadísimo. O sea, uno puede hacer lo que le da la perra gana y no responsabilizarse absolutamente de nada y tú sabes directico para dónde se va. Directo vía satélite. Se va para el infierno directo vía satélite porque es una persona que no tiene ningún tipo de conciencia de lo que está haciendo. Porque si tú te pones a pensar lo que es el arrepentimiento, por eso es que es tan importante cuando uno habla de estas cosas, de estos conceptos que están tan repetidos, son tan lugar común y están tan cargados de significados de siglos. Pero cuando uno habla del arrepentimiento, el arrepentimiento es uno de los actos más espectaculares de concientización que puede tener una persona. Porque no hay arrepentimiento sin que haya un acto previo y sin que haya la responsabilidad por ese acto. Es decir, tú nunca te vas a arrepentir de algo que hice yo. Claro, no le puede dar pena ajena, ¿no? No le puede dar pena ajena y eso, la pena ajena es libre. Pero arrepentirte por algo que hice yo, no, porque tiene que haber primero la libertad del acto, segundo la conciencia, la concientización del acto, es decir, que tú lo hiciste. Tercero, darte cuenta de que te hizo estar mal, te hizo sentirte piche, mal. Y cuarto, decir, no quiero más esto, porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, bueno, mira, ¿sabes cuál es la perfecta
esta manifestación del arrepentido, cuando uno se mete tronco, uno se toma 2 litros, 3 litros de tequila, por ejemplo, Sí, es así. y después del ratón, por 15 o 20 años, los 15 o 20 años sucesivos, cuando ve una botella de tequila a 10 metros de distancia, uno cambia carril, es decir, se va del sitio. O sea, no puede ver la tequila ni de lejos. Pues esa es la verdadera manifestación de darse cuenta cuánto daño te hiciste, porque estos actos hacen daño. Ser soberbio hace daño. Por eso es tan importante leer el infierno, no por el castigo, no porque bien hecho, viste, ¿sabes? Sino por darse cuenta cuánto daño están viviendo estas almas que están en el infierno, porque es realmente un infierno. O sea, Dante lo pinta realmente terrible. O sea, la gente muy emocionada y muy chévere y muy aventura y muy lindo todo, pero el infierno no tiene nada de lindo ni de bello. Nada. O sea, Y se va poniendo como más chabacano a medida que va bajando, se va poniendo desagradable, desagradable. Pasa uno de la emoción de eso de la ciencia ficción, del horror fantástico, no sé cómo llamarlo, pero ya llega un momento que se va notando la degradación, la decadencia de lo que está pasando allí, ¿no? Y se hace inclusive tedioso, ¿no? A veces uno dice, ay, quiero pasar ya esto, ya, ¿sabes? claro, Eh, claro, porque es tedioso, porque la maldad cansa, lo acabamos de decir, la maldad cansa, te deja sin aliento, es fastidiosa. Por eso Dante se ocupó de desmitificar la maldad. Dante se ocupó de desmitificar a Satanás, a Lucifer. Claro, no voy a contar todo porque entonces después el claro. spoiler esto, pero a la maldad hay que desmitificarla. Los soberbios no la están pasando bomba. Nada, cuando tú eres soberbio, no. Puedes tener una especie qué sé yo, de shot de adrenalina cuando desprecias a alguien, ¿sabes? Te puedes sentir bollante por 10 minutos, pero luego te viene el bajón. Lo que habló Corina antes de el bajón que siente el testigo de la soberbia, lo siente también el soberbio. No lo siente solo el testigo. Y bueno, y en el infierno vemos varios casos de soberbios terribles. Y Un te- mientras un- más se va bajando, más fuerte y más terrible es la soberbia, más burda, como tú estás diciendo. ¿Qué ibas a decir? no, que es un temazo, el de la soberbia, es un temazo. Sí. Sirve mucho como para reflexionar. Mira, Chisi, ahorita Me, yo me voy a poner la gorra de productor y aprovechar, ya las sí, personas que están viendo y de los que nos vayan a ver, porque este programa va a estar, lo vamos a dejar en Facebook grabado y luego pasa a la plataforma de YouTube. La idea es que yo les comentaba al principio que Dante Viral es un proyecto bueno, que es una dupla entre Radio Viral y Letra Libre y que nosotros lo hacemos con todo el cariño, además con todos los estudios que has invertido tú en esto, porque esto no es que sale de la nada. Y bueno, es nuestro tiempo, nuestra dedicación, son tus estudios, es tu esfuerzo. Y lo que le pido a la gente, pues, es que eh, le dé like, haga lo que los algoritmos de las redes sociales piden hoy en día, que creo que ya todo el mundo lo sabe, que es darle like, seguirnos en las cuentas, que te sigan en tu cuenta de Facebook, en mi cuenta de Facebook, en la cuenta de Radio Rayita Bajo Viral, en la cuenta tuya de Instagram, Cinciarichuti. Y bueno, después cuando esté en YouTube, que también, que si lo vieron, le den me gusta y sobre todo que lo compartan, ¿no? Porque la idea es que le llegue a otras personas que puedan claro, estar interesadas y también para que sepan que existe la posibilidad para aquellos que quieran hacer una lectura más profunda, el hacerlo contigo a través de, bueno, yo no lo quiero definir como curso ni taller, es una lectura profunda y de verdad es una experiencia
diferente, no es ni un curso ni un taller, sino es leer la Divina Comedia desde muchísimos ángulos y bueno, que existe esa posibilidad que pueden hacer contigo y que hoy en día además estás abriendo, cuéntame de eso, porque no lo podemos dejar porque es un batacazo, pues estás abriendo una lectura profunda, pero también de la Ilíada. Entonces, antes ya de cerrar, cuéntame un poquito de eso y nos despedimos. Sí, bueno, estoy muy ilusionada, estoy muy contenta con eso. Surgió obviamente porque tengo dos grupos con los que ya estoy cerrando la Divina Comedia, o sea, estoy cerrando el Paraíso. Entonces, obviamente, ellos se quedan un poco así, yo también, porque yo me encariño con mi gente, pues. Entonces, desde hace tiempo ya venimos hablando y decir, bueno, ¿y qué vamos a leer ahora y tal? Y entonces yo los puse a escoger y Ajá. entre la Eneida, claro, entre la Eneida, bueno, podemos leer mucho, pero digamos, poniendo varias opciones, la Eneida por Virgilio, porque tú sabes que Virgilio es el superstar de todo este asunto, ¿no? O sea, es así como el chamán. O sea, Virgilio todo el mundo lo ama, el gurú, con toda la razón. Entonces dije, bueno, leemos la Eneida o leemos la Ilíada o la Odisea, obviamente. Entonces ganó la Ilíada. Y yo muy feliz con la Ilíada, es un libro que yo adoro, es un libro con el que tuve contacto a los 11 años por primera vez. Es uno de mis libros, uno de mis pilares, como yo siempre digo, que para mí los libros no son solo libros, sino que son columnas. Las columnas portantes de mi vida son los libros y la Ilíada, digamos que es así como que wow. Y además creo que leer la Ilíada de manera profunda en este momento nos puede hacer bien a todos. Porque tiene unas aristas espectaculares en cuanto a lo heroico, en cuanto a lo trágico y en cuanto a lo hermoso, a la hermosura de las sensaciones. Es una obra maravillosa, me encanta porque además no es una obra reflexiva, es una obra muy directa y entonces las reflexiones las haces tú cuando la lees. O sea, Homero, en cambio ya la Odisea es distinta, pero la Ilíada es más, tú sabes, directo al punto, las batallas. Creo que a todos nos viene bien. Nos Pero viene bien sigues un abriendo el de poco la de Divina guerra. Comedia, ¿no? ¿Cómo? Sigues abriendo la lectura profunda para los que quieran seguir leyendo la Divina Comedia, que no estén ahorita en curso. Claro, Ah, ok. claro, claro, claro. A mí, si me llegan nuevos alumnos que quieren empezar desde el infierno, claro que sí. Abro varios. Yo no tengo problema con eso. Buenísimo, porque inclusive Sí, los que sí, estamos sí. ahorita contigo en la Divina Comedia, ya sabemos que no tenemos que afrontar el duelo futuro de que cuando terminemos, sino que ya tenemos ahí la Ilíada como segunda, como segunda Sí, columna ahí en el no. camino. La Ilíada yo la arranco en septiembre, si Dios quiere, creo que sí, la voy a arrancar en septiembre porque ya tengo varias gente interesada. Y Ujú. los que ustedes, por ejemplo, que están todavía en la Divina Comedia, tranquilamente pueden leer la Ilíada conmigo. Es decir, una no quita la otra. O sea, se Ok. pueden leer las dos perfectamente. Entonces podemos arrancar con ustedes, con el grupo, puedo hacer un grupo un poco más grande y los meto a todos ahí en la Ah, Ilíada. Pero la Ilíada es una belleza absoluta, aparte que yo es decir, Aquiles es uno de los amores de mi vida. Entonces, nada, bueno, estudiar, 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 ayudarse en el espíritu con este periodo tan terrible que estamos viviendo, ujú. realmente abrumador en cuanto a la fealdad, por no hablar de maldad, porque también, pero en cuanto a lo feo. Entonces yo creo que estos grandes libros, más allá de lo que contienen, Eso son te iba a preguntar, obras sí. son obras de arte bellísimas. O sea, estos libros fueron pensados no solo por su contenido, sino por su belleza estructural. Y cuando uno lee estas cosas, sin darse cuenta, de repente, inconscientemente, uno se embellece. Yo estoy Sí, completamente convencida de sí, eso. yo te acuerdas que lo hablábamos en uno de los primeros episodios de por qué leer la Divina Comedia, pero creo que lo que tú dices, pues se extiende incluso a los grandes clásicos de la literatura, ¿no?
Son, como Sí. tú dijiste, pues son columnas en estos momentos donde además uno no sabe, todo está como muy difuso. Hablábamos de la niebla en algún momento, no se sabe qué es lo que hay del otro lado, qué es lo que está pasando. Pero bueno, tenemos esos pequeños refugios que son los libros, que son las lecturas profundas, todo este tipo de cosas. Y nada, y seguimos, por eso es que estamos haciendo también estos live y esta Claro, claro que sí, transmisión. yo fascinada, a mí me encanta. Y yo pienso que si uno puede compartir su felicidad, yo creo que uno puede hacerle un regalo a mucha gente Claro, y puede darle la oportunidad de explorar cosas que jamás ha explorado. Esa es otra cosa que hay que decir, que para hacer estas cosas no se necesita tener grandes títulos, ni se ujú, necesita haber leído 500.000 libros en la vida, y no me voy a meter porque, Dios mío, no voy a entender nada falso de toda falsedad, porque un gran libro siempre es entendible. Cuando ustedes tengan algo muy complicado enfrente, mosca con eso, especialmente con los filósofos que suelen escribir malísimo. y Eh, vale, y sí, uno queda todo así como, pero estos libros bien leídos y leídos con amor y leídos con profundidad son perfectamente accesibles porque son humanos 100%. O sea, todos hemos sido Aquiles en algún momento en nuestra vida y todos nos vamos a reconocer en Dante en algún momento. Todos. Entonces, bueno, así es. Bueno, Cintia, muchísimas gracias. Entonces ya gracias a seguimos, ti, como estamos siempre. avanzando, ya vamos a Gracias dejarlo a todos finalizado. los que se conectaron. Un abrazo a todos, como siempre. Y bueno, gracias, Vicente. No, gracias a ti y gracias también a todos los que se conectaron y los que nos vean en el futuro. Dale un besito, Gracias. Cintia, estamos en contacto. Cuídate, nos vemos la Bye. semana que viene. Chao. Sí, chao, chao.